Muy buenas noches, esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, VHTV, tu canal por cable más, Cable, Conectados TV, y también se repite por de 29 repetidoras de cable, además por las redes sociales. Hoy contamos con la presencia del Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez Limo, para analizar el momento de la criminalidad en el Perú. Gastón Rodríguez ha sido ministro del Interior, cuenta con una maestría en Administración y Ciencias Policiales en la Escuela Superior de la Policía y una maestría en Gestión Pública, con mención en Desarrollo y Defensa Nacional. Su instrucción policial incluye capacitaciones en lucha contra el terrorismo, inteligencia, prevención de accidentes aéreos, búsqueda y rescate de aeronaves, tácticas operativas, operaciones de emergencia, entre otros. Muy buenas noches, doctor Gastón Rodríguez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Alejandro. Un saludo cordial para ti y todos los televidentes que siguen tu programa. Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca es el aumento de la criminalidad. El aumento de la criminalidad destruye la tranquilidad interior, perjudica gravemente la vida normal de las personas, entre tantas otras consecuencias negativas. Según su criterio, ¿cuál es la razón principal del aumento de la criminalidad en el Perú? Fíjate, sin duda alguna todo lo que has expresado es parte de lo que viene sucediendo en nuestro país. Y es importante que la ciudadanía tenga claro algo. Hasta hace algunos años, el tipo de crimen que había en el Perú no era lo que vemos hoy en día. Hoy en día tenemos la transnacionalización del crimen, es decir, que figuras nunca antes vistas en el país llegaron a nosotros. Entonces, los préstamos gota a gota, el sicariato con esa agresividad con la que se presenta y una serie de modalidades en donde prima la crueldad extrema y el desdén por la vida, el desprecio por la vida humana, que son las características fundamentales de este tipo de delincuencia. Una Ujú. delincuencia que se ha ido instaurando e instalando poco a poco en nuestro país frente a, yo diría, la permisividad del gobierno de turno que no enfrentó en su momento con la firmeza que se debe hacer este tipo de situaciones y que aún ahora sigue demostrando esa misma debilidad al dejar solo a un estamento que es el Ministerio del Interior que combata la criminalidad con todo el esfuerzo que puede hacer la Policía Nacional, pero sin un andamiaje de soporte estructural como es ese que dan los operadores de justicia, ¿no? El trabajo de los operadores de justicia justamente se da entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero si solamente uno de ellos se ve que es el que trabaja y los otros están de perfil frente a esta situación de gravedad, entonces no hay resultados concretos. Y luego ya el gobierno, perdido en ese espacio, comienza a dar medidas que son netamente populistas, Alejandro. Me Sí. refiero a los estados de emergencia Ujú. que no son dados, digamos, de acuerdo a lo que la propia Constitución especifica. ¿Qué dice la Constitución? Medidas o regímenes de excepción. O sea, cuando tú ya prácticamente has probado de todo, entonces recién puedes acudir a esto. Acá, ¿cuántas veces en este gobierno vamos escuchando esa palabra, estado de emergencia? ¿Y cuál es el resultado? Nulo. ¿Pero por qué es nulo? Porque se da orientado a un tema populista, mediático, y en ambos casos orientados a satisfacer o a tranquilizar a ciertos sectores de la población que ven con total legitimidad, con temor, la situación que viven, pero que desde el punto de vista del gobierno no están directamente o no están bien orientadas estas medidas porque no tienen lo fundamental que debe tener un estado de emergencia: la planificación, que requiere un tiempo, y el presupuesto, que requiere un estipendio o un direccionamiento o un presupuesto, valga la redundancia, económico que sea previsto para poder Ujú. sostenerlo. Entonces, ¿cuál es lo primero que ve la población en un estado de emergencia? Que no hay sostenibilidad, pues. Pasa una semana y ya no hay nadie, todos los que salieron en conferencia de prensa
Policía, Fuerza Armada, ya no están en el lugar. La prensa de ustedes va recorriendo los distritos, como hemos visto anoche en varios noticieros, ya no se ve a nadie. Claro, porque es una medida que se dio simplemente para tranquilizar, entre comillas, a cierto sector de la población. Bien, completamente de acuerdo. Bueno, la Constitución Política del Perú, cuando se refiere a las atribuciones y obligaciones del presidente de la República, concretamente en su artículo 118, dice que es al presidente el que le corresponde velar por el orden interno. Claro. ¿Cómo ve usted el desempeño del Poder Ejecutivo y más específicamente el desempeño del actual titular del ministro del Interior? Y además, ¿qué medidas usted implementaría empleando un movimiento ajedrecístico para poner en jaque a la criminalidad? Ok, buenas preguntas. Mira, la primera, no podemos perder de vista que el Estado tiene, así como tiene un fin supremo, que es Ujú. la persona humana y su dignidad, Sí, el tiene, artículo primero. tiene fines esenciales. Ujú. Y los fines esenciales son dos: el bienestar general, que supone la satisfacción de todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, en un ambiente de seguridad. Ajá, ¿Correcto? Y el sí. segundo fin es justamente la seguridad integral, que supone que el Estado pueda garantizar su existencia, su patrimonio, su independencia, integridad y soberanía en un Ajá. ambiente en el cual se pueda actuar con toda tranquilidad también y las instituciones puedan ejercer sus funciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando un Estado va perdiendo esa soberanía, no solamente se refiere a un ataque externo o a una infiltración de un país enemigo. También la soberanía se pierde cuando ciertos espacios geográficos de nuestro país son tomados por la delincuencia. Y la delincuencia, cuando toma un cierto sector y el Estado no es capaz de aplicar el poder de policía del Estado o el uso gradual de la fuerza, el monopolio de la fuerza, entonces se va direccionando poco a poco a un Estado fallido. Ojo, Ujú. solamente el Estado fallido es cuando el país no puede administrarse en su conjunto económicamente, no. Sí, sí, sí. Bien, cuando la criminalidad lo ha desbordado. Ujú. Entonces, esto merece una reacción inmediata del Poder Ejecutivo. Tú me preguntas cómo veo yo su desempeño del Poder Ejecutivo. No lo veo bien, porque indudablemente no han atacado este fenómeno desde lo que yo llamo el liderazgo conductual. ¿Qué cosa es el liderazgo conductual? Es el liderazgo del más alto nivel del Estado, o sea, del propio presidente, en este caso presidenta de la República, para que pueda determinar una política directa contra este flagelo. ¿Y qué cosa haríamos nosotros? Mira, ese liderazgo conductual tiene que ejercerse de una manera íntegra e integral, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Si hasta el momento nosotros hemos venido luchando con las armas que tenemos, enfrentando a una criminalidad que hasta hace 4 o 5 años era distinta, hoy en día tenemos que saber que con las mismas armas, con los mismos métodos, no vamos a llegar a ningún puerto. Entonces, para que haya una articulación, basta ya, y escúchalo bien, basta ya de que el Ministerio Público se diga que es un organismo autónomo y que nadie le puede decir nada y que ellos aplican la norma como ellos saben aplicarla profesionalmente. Basta ya que el Poder Judicial, como es un organismo autónomo, también él aplica las penas que cree conveniente y si creen conveniente, aplican una sanción que el Congreso dio y si no les parece, no aplican la ley. Basta ya de seguir enfrentando a la criminalidad con una sola línea de acción, que es la prevención. Poner policías y militares no es la solución. ¿Por qué? Porque la prevención no es integral en ninguna parte del mundo. Y eso le venden al ciudadano que obviamente no tiene por qué saberlo, pero que lo primero que dice es, claro, han robado, han asaltado, han matado. Claro, por aquí nunca pasa un patrullero. ¿Has visto cuando dice la gente eso? Sí, sí. Por aquí nunca pasa un serenazgo. Claro, porque le venden que la prevención los puede aliviar. Y claro, la prevención sí te alivia, pero no es integral. No puede estar un policía, un sereno en cada esquina, en cada cuadra, en todo Lima. Es imposible.
¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer son fortalecer los núcleos de acción en donde se determine real y fehacientemente qué cosa es lo que sucede en un determinado territorio para darle, como se dice, con todo. Pero hay otra Ujú. cosa más. Obviamente que la prevención es una sola línea. Acá hay que repotenciar la inteligencia, sobre todo la inteligencia operativa, ¿no? Hay que potenciar a las divisiones de investigación criminal, hay que potenciar la investigación que la maneje la policía adecuadamente, pero la pregunta del millón, ¿qué hacemos articulando todo si cuando hacemos una gran redada y agarramos a 60 extranjeros en el búnker de la planicie? Ujú. 50 extranjeros en el búnker de Punta Negra y el día lunes 51 y 62 están afuera? Ajá. ¿Qué hacemos con los operadores de justicia que no aplican la norma? A ver, ley de terrorismo urbano, penas duras, cadena perpetua, 35 años. Oiga, el ordenamiento legal ya las contempla. Ujú. Pregunta, ¿por qué no las aplican? ¿Quiénes la tienen que aplicar? Entonces, vamos a tener una ley de terrorismo urbano pensando el Congreso, pensando el Ejecutivo que ya con la dación de la ley solucionamos el tema de la criminalidad, o lavándonos las manos y diciendo, bueno, yo ya como Ejecutivo mandé mi proyecto, yo ya como Congreso lo aprobé y los que tienen que aplicarla siguen en su mismo rol, Ah, interpretando la ley como ellos creen o porque desde su punto de vista jurídico, científico, ellos dicen que no es aplicable por esto y por esto y por esto, y entonces yo me escudo en el Código Procesal Penal, que es eminentemente garantista, me escudo en las prisiones que están sobrepobladas en 136%, que no puedo seguir mandando presos al lugar. Entonces, cuando se dice, oye, hay que ampliar Chayapalca, sale el gobernador de Tacna y dice, no se puede ampliar Chayapalca porque Tacna no es un basurero, ¿no? Oye, ¿hay otro penal acá? No, ese penal tiene problemas en la licitación, el de Ocucaje de Ica, y no se terminó. Entonces, fíjate, es un estado vetusto, anacrónico y que está, yo creo que direccionado o pensando en cualquier cosa menos en lo que realmente significa la problemática de la criminalidad. Y entonces te vuelvo a repetir para no eludir la pregunta del Ministerio del Interior. Dejan sí. solamente al Ministerio del Interior en el combate. Y entonces tenemos un ministro que aparte de toda su problemática del señor Culebra, de la DIVIAC y eso, es un ministro que por lo menos le ha dado el empuje para que la policía salga a las calles, está haciendo los operativos que de una u otra forma pueden ser evaluados en su real contexto si funcionan o no, pero al final, ¿qué hace el ministerio y la policía solos frente a toda esta situación? Y todavía encima, Alejandro, con una policía a la cual interviene con firmeza, dispara a un delincuente y el policía aparece sentenciado y el delincuente liberado, con una policía a la cual un día le dicen héroes en la pandemia, al día Sí, sí, siguiente sí. eran pintura roja en sus uniformes y le dicen asesinos. Claro, y Sí. cuando la necesitan, ahí sí claman, ¿no? Incluso recalcitrantes de izquierda o periodistas de estas ideologías gritando policía, policía, ¿no? Como fue con Rosa María Palacios cuando supuestamente la resistencia fue, ¿no? No hay que Sí. tener doble rasero. Ellos que tanto hablan del doble rasero y la doble moral. No, pues el que es guapo y muere en su posición. No hay que estar gritando policía, policía cuando eres la primera o el primero en denostarlos, el primero o la primera en señalarlos y criticarlos. Entonces, primero hay que respetar a la institución que por ley tiene que perseguir, combatir, investigar la delincuencia. Y esa institución se llama la Policía Nacional del Perú. Pero esto no es solo ya un problema policial. Y ahí es donde hay que direccionar la situación. Bien, bien, bastante claro. Bueno, vamos por los dos últimos temas polémicos, si le parece. Claro que sí. Se dice con frecuencia que la inteligencia policial ya venció a un enemigo brutal y mayor, que además operaba en la clandestinidad y tenía propósitos políticos. Me refiero, y usted debe sospechar, a Sendero Luminoso, una agrupación terrorista que reclamaba para sí un poder ilimitado y que
tenía como sustento ideológico, como matriz ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, y con las adiciones del pensamiento Gonzalo. Pues bien, Sendero Luminoso, eh, una agrupación subversiva, ¿no? Ahora bien, si la inteligencia policial ya venció a esta organización subversiva, ¿por qué las organizaciones criminales presentan mayores dificultades para su desarticulación? Muy buena pregunta. Y eso es básicamente porque en el fenómeno subversivo se pudo individualizar a los líderes, a las cabecillas de esta organización, que era una sola organización, se Ujú. llamaba Sendero Luminoso. Entonces, la inteligencia focalizó el problema y identificó a los líderes y los fue capturando uno a uno hasta que hizo el cerco que permitió terminar con esta nefasta organización de Sí, sí. Sendero Luminoso. En el caso de la delincuencia es atomizada, está en todo el Ah, país. ya. Entonces, tendrás, pues, no sé, 2.000 organizaciones, 2.000 bandas, ¿no? Y con objetivos distintos también, ¿no? Es diferente. Se Entonces, especializan en el delito, digamos. claro, Ya. pero para empezar a golpear, tú tienes que focalizar y es la mejor forma de actuar, porque si tú focalizas un estado de emergencia con planeamiento, con planificación y con presupuesto, entonces sí puedes hacer intervenir, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Ah, Pero tú crees, claro, porque hay ejemplos internacionalmente. Mira, la camorra napolitana, ¿no? Las favelas, el mismo Colombia, se focalizaron diferentes lugares para poder entrar. Y el sí. ejército, obviamente, se cercó durante un periodo de días y la policía entró con todo, pero no salía nadie ni entraba nadie a esos lugares. Entonces, con eso se puede más o menos articular, pero si tú das un estado de emergencia para primero 12 distritos, al día siguiente salen dos alcaldes más y dicen, oye, yo también estoy en esa mancomunidad, ¿por qué a mí no me han... Ah, no, espérese un ratito, dos más, entonces 14, mañana de repente dos más. Entonces, está totalmente atomizado el problema, ¿o Sí, no? sí. ¿Por dónde empiezas? O sea, esas Fuerzas Armadas del Perú, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, no tienen un misionamiento claro frente a esa situación. Entonces, claro, salen con sus vehículos, sale ahí el jefe del comando conjunto, ¿no? Hacen una presentación y luego ¿qué? ¿Qué? Porque mira, hay un principio en Estado Mayor que es fundamental para las fuerzas del orden. Es el principio de la unidad de comando y del alcance de control. ¿Correcto? Ya. La pregunta es, ¿la Fuerza Armada acaso le reporta al Ministerio del Interior las actividades que realiza? No, le reporta al comando conjunto. Ya hay dos comandos ahí, ¿no? De repente actúa la Fiscalía, actúa el Poder Judicial, van a reportar al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación. Entonces, si no hay unidad de comando en la lucha contra este delito y solamente hay coordinaciones, no estás haciendo algo efectivo y menos vas a tener pues alcance de control con todas las fuerzas que estás operando. Entonces, repito, se necesitan cambiar paradigmas, se necesita actuar de forma distinta a lo que hemos venido actuando, porque si no, no van a haber resultados. Y lo que sí es básico es la construcción de infraestructura penitenciaria. Ujú. ¿A dónde vamos a llevar a todo? Yo puedo hacer todos los operativos, atardecer, anochecer, amanecer, lo que sea, pero ¿a dónde llevo a los detenidos? ¿Dónde los llevo? Si los pongo a disposición de la fiscalía, estoy seguro que van a salir. La fiscalía lo que te dice es, mira, es un ciudadano extranjero, no tiene arraigo conocido, no tiene nada acá, por lo tanto tampoco tiene antecedentes. Y si no, pregúntale pues a los comisarios cuántas veces capturan a los Rapid que arranchan celulares y son 3, 4 veces capturados en la misma comisaría, en la misma jurisdicción, y todavía se dan el lujo de mandarle saludos, ¿no? A la policía y decirle que la felicitan por su buen trabajo. O sea, hay ya una sensación de impunidad en la delincuencia y cuando la delincuencia se siente impune, lo único que hace es fortalecerse y eso es peligrosísimo. Sí, sí. Bueno, y el otro tema polémico, y ya para concluir, es que el pueblo pueda poseer y portar armas para defenderse de la delincuencia o de un agresor externo y además asegurar el derecho natural
de defensa propia, como ocurre en Estados Unidos desde 1791, con la aprobación de la segunda enmienda a la Constitución norteamericana. Pues bien, poseer y portar armas a cualquier ciudadano, como un derecho de cualquier ciudadano, ¿es una opción viable para usted? No, yo diría que eso sería sumamente riesgoso. Primero, porque el hecho de poseer y portar armas es una función, con esas palabras, es una función de la Policía Nacional. Es la Ya. institución que posee y porta armas. Obviamente, civiles pueden hacerlo luego de sacar su licencia, pasar sus exámenes. Pero hay algo importante que no podemos perder de vista. Para poder portar un arma hay que tener la preparación, tanto psicológica como operativa. Es decir, el temple, ¿no? Saber cómo se va a reaccionar. ¿Y por qué me refiero a esos detalles? Porque obviamente en una norma y yo doy mi examen, y hago mi tiro al blanco, impacto, 6 impactos, ya tengo mi licencia. ¿Por qué? Fíjate, un arma de fuego frente a un evento delictivo, tú solamente tienes una oportunidad de usarla en tu favor. Y si tú, esa arma, no eres un diestro, y la tienes, por ejemplo, en seguro y sacas el arma y quieres sacarle el seguro en ese segundo, no vas a poder hacerlo y eso va a permitir que el delincuente reaccione, porque el delincuente lo que busca es su libertad. Y si tú no estás debidamente preparado, lo más probable es que termines mal, herido de gravedad o de repente fallecido por intentar usar tu arma. Esa es una. Dos, si el delincuente, como se dice criollamente, te madrugó y te Ujú. puso la pistola en la cabeza, te sacó de la camioneta y en el registro te encuentra el arma, la tendencia de hoy en día de la criminalidad internacional es, te encuentro con arma, entonces te meto un balazo. Ya. Entonces, llevar armas en esas circunstancias o con tu esposa y tus hijos atrás es una situación que para mí es delicada. Y creo además que en el espectro más grande sería una situación de ya prácticamente salir a enfrentarnos en el día a día con la delincuencia de los ciudadanos y dejar de lado totalmente el Estado de Derecho, las instituciones encargadas de dar la cobertura. Claro, me podrán decir los ciudadanos, pero si no nos lo hacen, sí lo hacen. La policía lo hace todos los días. El problema es que está cayendo en saco roto todo el esfuerzo que hace la policía porque los operadores de justicia y el gobierno no conducen esta lucha contra la criminalidad en forma eficiente y eficaz para que nosotros, los ciudadanos, podamos ver realmente de que hay algo en favor de nosotros. Perfecto, señor Rodríguez. Quedan temas pendientes, como por ejemplo analizar las causas del aumento en la tasa delincuencial. También me gustaría hablar en otra oportunidad sobre la pena de muerte, sobre el aumento de la pena, si detiene al que delinque o no. Me gustaría conversar también con usted sobre el himno del INPE, si es que se ejecuta. Yo recuerdo hace unos 6 meses me enteré del himno del INPE, del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, lo leí, me encantó, es un himno profundísimo, humanista, verdaderamente admirable. Y me gustaría conversar con usted sobre eso también para analizar si se ejecuta o no, Claro, si se cumple o no fíjate, aquello que dice el himno. solamente para terminar de ese último punto, porque todos los puntos son discutibles, claro que sí, pero el himno del INPE de sentido humanista es porque Ajá. su esencia es resocializar al Sí, sí, interno. sí. Pero cuando tú tienes una sobrepoblación de 400% como en Chanchamayo, 136 a nivel nacional, ya tu afán resocializador se ve en dificultad Y y más bien disminuido. en algunos casos se vuelven escuelas del crimen, los penales. Entonces, Sí, sí. realmente no puedes desarrollar lo que tu esencia te dice, ¿no? Igual con las penas y el aumento de penas disminuye el delito para nada, si no, vamos a la pena del teléfono celular, ¿no? ¿Cuánto es? 25 años por robar un celular. ¿Hay algún sentenciado por 25 años? La respuesta es ninguno. Claro, yo no creo que hagan cálculo de probabilidades los Así es, delincuentes. Sí, sí. así es, así es. Bueno, Eso no doctor, los va a parar, eso no los va a sí, parar. perfecto. Entonces ya lo estaremos convocando para analizar. Claro que sí, con eh, mucho gusto. Un saludo ha cordial y estado muy buenas interesante. noches. Ha estado Muy muy buenas. interesante. Muchas Hasta gracias. luego.